Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de parte de John David JCB, su servidor. Tercer carril Bogotá-Girardot, de fuente oficial, tramo Soacha-Boquerón. Este no es un video patrocinado, y el gana-gana para nuestra comunidad y el concesionario Vía Sumapaz es brindar acceso a información de fuente oficial, no solo por todos los temas tratados de gran relevancia para los usuarios afectados en esta mega obra de 145 kilómetros, sino también para cualquier miembro que siga nuestros videos, desde cualquier lugar del mundo. Recordemos que el tercer carril no va hasta Girardot, y así se contrató desde la estructuración, que por cierto presentó otro proponente y no se ganó. Detalles como esos están explicados por el director técnico de la concesión. El vuelo se hizo el pasado jueves 24 de julio de 2025. Va desde Soacha hasta el puente del Boquerón, donde se presenta un problema de pasivo predial. Si suena raro la palabra, no hay problema. En varias partes del video se explica. Lo que obtuve de parte del concesionario fue el servicio de transporte y una hamburguesa para el almuerzo. Pese a que he volado múltiples veces en la zona, cometí un error que llevó a pérdida casi total de mi dron más nuevo, y sus donaciones me ayudaron a resolver el problema comprando otro, mientras logro resolver el problema de los repuestos y la reparación del dron dañado. Al día siguiente publiqué un video sobre los túneles cortos que están pendientes y esperan resolver ojalá a la mayor brevedad, no esperar a los 20 años que dura la concesión. Mis observaciones de veeduría tienen precisamente que ver con esa, la unidad funcional 2, los túneles cortos y la obra a cielo abierto. Además creo que pueden hacer un mejor trabajo en la señalización para desvíos por mantenimiento o atención de observaciones de la interventoría. Los usuarios de la vía deben ser extremadamente cuidadosos, no solo por los desvíos, sino porque la vía tan amplia se presta para excesos de velocidad y potenciales riesgos de accidente. Dejamos la puerta abierta para precisar cualquier duda en entrevista virtual con el director técnico, una vez comenten en el chat o posterior al estreno del video en los comentarios. Esperen un video tipo dashcam o cámara en vídeo panorámico para el resto del tramo hasta Girardot, ya que por razones de seguridad del vuelo en el Valle del Sumapaz, así como las restricciones de varios aeropuertos del ejército, no utilizamos el dron para ese registro. Bienvenidos. Bien, Fabián, entonces estamos con el ingeniero Fabián Lacutir, director técnico de la concesión Vía Sumapaz, quien amablemente accedió a participar una vez más en nuestra comunidad para ver cómo va nuestra vía, cómo va el tercer carril para la doble calzada Bogotá-Girardot. Entonces estamos arrancando en Chusacá, nuestro recorrido guiado con Fabián. En adelante pues ya no va a ser ingeniero Fabián ni director, sino Fabián, para simplificar un poco la comunicación. Sí, mucho mejor. Y más cómodo. Esta parte pues está ya prácticamente impecable, no se ven detalles. Yo quisiera volver a empezar, Fabián, enseñándole a nuestra comunidad, porque pues desde nuestra última visita, que fue en diciembre, y los contrastes son abismales, y luego una segunda que pude hacer con mi colega José de Volando en Dron, encontramos que prácticamente estaba lista para después de Semana Santa. Así es. Bueno, hagamos un contexto. Cuando tú estuviste en diciembre, si bien llevábamos un avance bien importante aún, en ese momento todavía nos hacía falta un tramo que era la unidad funcional 6, pero hagamos un contexto antes como muy rápido y general para todas las personas que nos ven en tu canal. Efectivamente esta es la vía Bogotá-Girardot, nuestra concesión se llama Concesión Vía Sumapaz, es la concesión que tiene a cargo este corredor vial, y es un corredor de 145 kilómetros en total que va desde la despensa en Soacha hasta Girardot. Son dos calzadas y básicamente lo que nosotros hicimos fue construir un tercer carril en aproximadamente 65 kilómetros de todo el corredor, y también rehabilitar la vía existente. Cuando decimos rehabilitar es renovar todo el pavimento que vemos y que recorremos. Para hacer todo eso, pues tuvimos que hacer estabilización de taludes, que aquí en las imágenes que estamos viendo se puede ver súper bien, sobre todo en esta zona en la que estamos transitando, que es la unidad funcional 7, hay unos taludes, y así los hay a lo largo de la vía. Tuvimos que estabilizar muchos taludes, entonces tuvimos que hacer muchos cortes, movimiento de tierra,
tuvimos que construir, ampliar la calzada para construir el tercer carril, tuvimos que ampliar los puentes vehiculares, los puentes peatonales, pues porque la banca o el ancho de la vía pues cambió, que le metimos un carril adicional en cada sentido. Y en general esta fue la obra. Este corredor se divide en tramos, entonces es bueno saber que la unidad, y se llaman unidades funcionales. La 1 empieza en Girardot y la 8, que es la última, va de la 1 a la 8 y la 8, que es la última, termina en Soacha. En este momento estamos recorriendo la unidad funcional 7, que es el tramo que va desde el viaducto El Muña hasta el municipio de Silvania. Y en este tramo por ejemplo en particular, lo terminamos, o la construcción que estaba prevista finalizó en el mes de diciembre. Nosotros lo pusimos hacia finales de diciembre, lo pusimos a disposición de la Agencia Nacional de Infraestructura y de la Interventoría, y a partir de ahí empezamos el proceso de verificación, que es en el que estamos actualmente. Y así sucesivamente en el resto de las UFs. Y efectivamente lo que tú comentabas, en ese momento en diciembre nos hacía falta, estábamos rematando esta unidad funcional, que la terminamos hacia el 26 de diciembre, que la pusimos a disposición aproximadamente, y estábamos full trabajos en el tramo siguiente, que es la unidad funcional 6, que está entre Granada y el municipio de Silvania, que al día de hoy ya está terminada, porque nuestro objetivo era tener todo el corredor vial con el alcance de construcción finalizado en abril. Nuestro objetivo era que para la Semana Santa pudiéramos habilitar todo el corredor, y lo logramos. Nosotros pudimos, para ya el éxodo de la Semana Santa, tener nuestros 3 carriles totalmente construidos y habilitado el corredor vial. Y eso ha sido maravilloso, porque pues ya todos los usuarios que han retornado y los que normalmente transitan por la vía, pues pudieron disfrutar de este corredor vial terminado, y que vale la pena decirlo, lo hicimos en los tiempos que teníamos previstos. Cumplimos con el cronograma que tenemos nosotros con la Agencia Nacional de Infraestructura, lo cual es un hito importante, ¿no? Y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque era un objetivo fundamental para nosotros poder cumplir esos tiempos. Bien, Fabián. Cuando yo puse el video en Semana Santa, encontramos que hay algunos tramos donde hay como unas especies de muelitas, hay unos maletines, como que no sigue fluido el tercer carril, y es eventualmente relacionado con alguna gestión predial. Así es. Entonces quisiera saber qué sectores de pronto en este recorrido que estamos haciendo están ubicados para poder ilustrar a nuestros seguidores. Sí, genial. Y aquí los vamos a poder ver muy bien. Aquí en este tramo que estamos transitando, que es la unidad funcional 7, no tenemos ninguno en esta unidad funcional, pero en la 6 sí. Y expliquemos un poco de qué se trata eso. Son tramos, son muy pequeños realmente. O sea, si lo miramos en porcentaje de inversión o en porcentaje de ejecución, todas las unidades funcionales están alrededor del 99%. Esto quiere decir que estas restricciones en porcentaje, en lo que pesa en el proyecto, son mínimas, pero las hay. En algunos casos son imperceptibles, normalmente son imperceptibles, y pues eso obedece a, realmente son eventos eximentes de responsabilidad que nos han otorgado como concesionario, y obedecen a pasivos prediales. ¿Qué es un pasivo predial? Pues para hacer estas obras nosotros tenemos que adquirir los predios que se requieran. Y miraba yo en el informe de interventoría que son alrededor de 2.500 predios. Exactamente, fueron muchos predios que nos tocó adquirir. Pero hay unos predios que venían con problemas de adquisición desde el concesionario anterior, problemas jurídicos que tienen esos predios, y resulta que esos predios, que son pasivos prediales, se deben gestionar de una manera diferente. La gestión la hace directamente la Agencia Nacional de Infraestructura, únicamente esos pasivos prediales. El resto sí lo hacemos nosotros directamente como concesionario. Como la problemática no se ha podido solucionar, y nosotros no tenemos injerencia en ello, se emiten unos eventos, y lo que se hace es que se construye el proyecto,
pero en esos sitios básicamente se dejaron 2 carriles, en algunos sectores fueron 2 carriles y la obra que no se pudo ejecutar pues queda pendiente. Pero nosotros en el momento que se solucione el pasivo predial, porque en eso sigue trabajando la agencia y nosotros también como concesionario lo trabajamos muy en articulación, eso es bueno porque lo que se hace es que la restricción que esté generando, que normalmente en lo que tenemos acá es que no se puede construir el pedazo de tercer carril. Entonces, esos temas esos sectores donde no pudimos completar el tercer carril, los tenemos en la 6, ahorita lo vamos a ver en el tramo de la unidad funcional 6, seguramente lo vamos a poder ver acá en el dron, que es un sector donde no pudimos construir un puente peatonal, el puente peatonal la 22, porque pues teníamos que demoler el existente, construir uno nuevo y ampliar el tercer carril ahí. Entonces no se pudo hacer ese pedacito de tercer carril, pero ahí lo más relevante es el puente peatonal. Está el puente peatonal existente, pero no pudimos construir el nuevo, que era más largo. Eso pasa ahí en ese tramo de la unidad funcional 6. En la 5 tenemos un par de sectores también. El que más se nota, que seguro vamos a ver ahorita cuando vayamos de camino, es en el sector de los Guayabos, ahí en el puente vehicular Los Guayabos, antes de llegar. En la unidad funcional 4 no tenemos, en la unidad funcional 3 logramos hacer todo el tercer carril, a pesar de que hay unos sitios donde tuvimos pasivos prediales y igual pudimos construir el tercer carril. Lo logramos meter dejando, lo que sacrificamos fue un poco la berma. La berma es el espacio que está al lado del tercer carril, o sea, queda un poquitico más reducida. Y en la... corrijo, en la unidad funcional 3 sí tenemos, o sea, tenemos uno que tenemos en el sector de Boquerón, pero ese es sentido Girardot, Bogotá. Ese es el más relevante, el que más se siente. Es como un puente, ¿cierto? Sí, porque es que, y ese lo vamos a poder ver, porque ahí lo que pasó fue que se pudo construir el puente nuevo con los 3 carriles, pero cuando uno sale del túnel, uno avanza una parte y hay que cambiar el alineamiento de la vía como es hoy en día. El alineamiento cambia y para poderlo toca abrirse un poquito a la derecha y después hacer la curva y cerrarse para empalmar con el puente. Para hacer eso tenemos que entrar a unos predios que son pasivos prediales y como no se pudieron adquirir finalmente, por lo que ya expliqué anteriormente, entonces eso quedó pendiente. Pero entonces una vez se subsanen los pasivos, vamos y hacemos la construcción de lo que hace falta. Pero en este momento no se está usando ese puente vehicular porque no hemos podido hacer el empalme. Realmente de todos los eventos ese es el más relevante. Pero no afecta la operación de la vía, porque lo que estamos haciendo es que mantenemos el tráfico hoy en día por el alineamiento original. Lo único es que sí tenemos 2 carriles y en un sector se reduce a un carril, es como un carril y medio, porque como tocó construir el puente peatonal nuevo, justo el apoyo central del puente peatonal pues restringe la vía existente, porque pues esa desaparecía, ¿cierto? Pero bueno, ahí en épocas de retorno principalmente, porque eso nos afecta, nos puede afectar, es el retorno en puentes festivos y eso. Nosotros implementamos unos planes de movilidad bien importantes en ese sector, de tal manera, hacemos unos reversibles y empezamos a manejar tráfico de tal manera que no se nos afecte y pueda fluir, porque entre semana, por ejemplo un día como hoy, el que estamos haciendo el vuelo, que hoy es día entre semana, no se nos presenta ningún tipo de restricción y pues lo estamos monitoreando constantemente, precisamente para que la operación fluya. Estamos llegando a la zona de la báscula, ¿cierto? Sí, mira, acá seguimos en la unidad funcional 7, esta es la báscula en el sentido Bogotá-Girardot. Entonces aprovechemos y le explicamos a todos cómo funciona una báscula. Las básculas acá tienen, ahí por lo que estamos viendo en imagen, uno tiene primero una báscula dinámica, que la báscula dinámica es, los carros entran a la derecha,
pasan por ahí, por la parte en concreto que ya estamos pasando, y bueno, ya la terminamos de pasar, era antes. Y ahí en la dinámica el vehículo no se detiene, él pasa. Y ahí él puede detectar si el camión está excediendo o no el peso. Si no lo excede, sigue derecho y sale. Si lo excede, tiene que girar, voltear a la derecha y entra a una báscula estática. En la estática sí para. Lo pesan y si efectivamente se confirma que hay sobrepeso, se parquea y la policía ahí pues le dice tiene que descargar. Y descarga, y si logra su peso puede seguir. Si no, pues tiene que quedarse ahí y pues la policía de la Dirección de Tránsito y Transporte pues procede a realizar el respectivo comparendo o lo que él considere pertinente. ¿Por qué son importantes las básculas? Nosotros tenemos esta acá y tenemos otra en la unidad funcional 3 en el sector de Chinauta para cubrir el sentido Girardot-Bogotá. ¿Por qué son importantes las básculas en estas vías? Porque todo el diseño de pavimentos que se hace con base en el tráfico, que es la cantidad de vehículos que pasan, y la proyección hasta el 2046, que es el tiempo que nosotros estamos acá en la concesión, pero también se tiene en cuenta el número de ejes equivalentes, el número de ejes de los vehículos. Entonces se tienen en cuenta para diseñar el pavimento. Y ese número de ejes equivalentes pues tiene en cuenta el peso que debe transportar cada vehículo. Y eso está estandarizado y regularizado en el país, ¿cierto? Entonces, si yo dejo pasar vehículos con sobrepeso, eso me impacta en el pavimento. Entonces me lo va a deteriorar mucho más rápido. Y como yo tengo un diseño, yo hice una construcción, yo tengo previsto que en determinado tiempo yo tengo que empezar a hacer una reposición del pavimento, porque nada es eterno, o sea, todo tiene una vida útil. Y aparte de una vida útil hay que mantenerlo. Entonces yo ahorita construí, pero yo tengo que estar mirando si hay una fisura, la sello, estar cuidando mucho el pavimento. Y ya después de cierto tiempo, cuando los indicadores ya me empiezan a arrojar que él cumple su vida útil, yo tengo que fresarlo, o sea, quitar el pavimento y poner uno nuevo. Y eso está previsto. Pero que se deteriore más rápido o más lento, depende del cuidado que yo haga. Y un factor fundamental es controlar el peso, que realmente pasen el número de ejes equivalentes que se tiene previsto. Ahora bien, si el tráfico aumenta, y yo sé que aumentó, pues ya yo voy a saber que el pavimento se me va a deteriorar más rápido, entonces tomo las medidas necesarias para atenderlo anticipadamente. Y eso hace parte de toda la gestión que tendríamos que hacer durante la etapa operativa. Ahorita hablemos, si te parece, un tema que ahorita cuando estamos volando y aquí estamos viendo algunas restricciones de carril. Sí, estamos volando y estamos viendo algunas restricciones de carril. Sí, o sea, mira, sí, aquí podemos ver súper claro que hay 3 carriles por cada calzada, en cada sentido. En algunos puntos hay restricciones de carril. Hablemos un poquito de esto. Pues muchas veces dicen, bueno, pero si ya terminaron las obras, si ya pusieron a disposición, porque hay restricciones de carril. Y las restricciones de carril obedecen a que nosotros, si bien ponemos a disposición y le decimos a la ANI, mire, ya terminamos las obras, ahí empieza un proceso de verificación. Y el proceso de verificación lo hace la interventoría. Y ese proceso de verificación es bien riguroso, súper estricto. Se revisan cada una de las obras hidráulicas, se revisan los taludes, se revisa el pavimento, se revisan los sistemas inteligentes de transporte, ITS, se revisan las edificaciones, se revisa absolutamente todo. Y obviamente salen observaciones. Y todas esas observaciones nosotros las tenemos que atender. Porque si nosotros no atendemos esas observaciones, así yo haya terminado, a mí no me firman un acta de terminación de construcción. ¿Sí? Eso se llama acta de terminación, pero realmente es que yo en el tramo terminé la construcción, me la revisaron y me dijeron, lo que usted hizo, todo está bien, y me atendió las observaciones. Y solo hasta ese momento es que yo como concesionario puedo empezar a recibir mis ingresos, puedo empezar a recibir lo que me corresponde por el recaudo de peaje. Hasta que yo no firme eso, no lo recibo. Y después de esa firma, oficialmente estoy operando y manteniendo el tramo vial.
Y eso es un proceso que puede durar 4, 5, 6 meses o un poco más, dependiendo las observaciones que va levantando la interventoría. Y Fabián tiene ya idea, yo miraba, o sea, el último informe que alcancé a revisar me dice que hay alrededor de 71 o 77 predios pendientes. Algunos de esos predios van a poder ser adquiridos. Sí, o sea, esos que hacen falta son los que te comentaba que son pasivos prediales. Y esos pasivos prediales, ahí estamos trabajando con la ANI, viendo alternativas para poder hacer más expedita pues resolver el tema, porque realmente son los pasivos prediales es porque son predios que tienen problemas jurídicos y no se han podido adquirir. Predios que de pronto hay problemas con los dueños o etcétera, etcétera. Entonces, y que no son de esta adquisición, sino que es desde la concesión anterior. Entonces estamos mirando alternativas, a ver si de pronto podemos establecer que la ANI vamos a hacer algún tipo de otro sí para que nosotros lo gestionemos. Estamos revisando el tema. Pero sí, eso se deben resolver y una vez se resuelvan, construimos lo que hace falta. Que en general es imperceptible, ¿sabes? El único que sí uno ve que es bien relevante es el de la UF3, el que te comenté en el sector de Boquerón. Sí, el puente, porque pues en este momento no estamos pudiendo hacer uso del puente. Ese es el más relevante. No quiere decir que los otros no sean importantes. Igual cuando se empiece a solucionar uno, seguramente la línea que encontremos para darle solución será la que apliquemos para todos los demás. Pero básicamente eso es lo que hace falta, porque el resto ya está construido. Mira, acá donde estamos pasando, aquí ya estamos cambiando de la unidad funcional 7 a la unidad funcional 6. ¿Sí? Y salud es toda una... Sí, eso fue un corte que tuvimos que hacer, ese que estás ahí mostrando en el video, para poder ampliar la vía, porque la ampliación se tiró hacia ese lado. O sea, y entonces tocó hacer ese corte porque la sección se amplió muchísimo por el retorno. Ese retorno que tú viste ahí, o sea, ahí se ve que el ancho se amplía, entonces me tocaba buscar para dónde tirar el tercer carril y también que cupiera el retorno. Tuvimos que hacer este corte. Tiene diferentes. Sí, mira, ahí tenemos concreto lanzado, tenemos concreto lanzado con pernos, tenemos mantos en la parte superior, tenemos hidrosiembra, tenemos otros sectores donde solamente la estabilización está con la roca, porque a pesar de que es un talud grande, es un sitio estable. Es un sitio estable, no es un sitio inestable. El talud tocó construirlo fue porque nos tocó hacer un corte. Y mira, también se veía muy claramente las obras hidráulicas, o sea, los disipadores. Como las terrazas y las... Exacto, está la terraza, están las cunetas que recogen el agua o la zanja de coronación en la parte alta y entrega a unos disipadores que bajan el agua, la llevan a la obra hidráulica transversal. Esa obra pasa por debajo de la vía y entrega el cuerpo de agua para que fluya. El agua toca darle que ella corra para donde tiene que ir y que llegue a eso. Mira, acá estamos llegando, este puente peatonal, este es uno de los pasivos prediales y es un sector de evento eximente. Mira que ahí hay 2 carriles, ¿sí ves? Al lado derecho de la imagen, de los que están viendo el video. Donde está el puente peatonal no hay 3 carriles, hay 2 carriles. Se reduce a 2 y después se amplía a 3 más adelante. ¿Sí lo alcanzas a apreciar? Sí. Y ese puente peatonal es el antiguo. Realmente aquí tenemos que demoler el puente, se llama puente peatonal la 22, porque como ampliamos a 3 carriles, pues el puente nuevo hay que hacerlo más largo, como lo hicimos en todo el resto del corredor. Entonces este es uno, eso es un buen ejemplo de... Mira, ahí se ve súper claro cómo pasamos de 2 otra vez a 3. Pero el que va conduciendo realmente no lo siente. Por eso te digo que son imperceptibles. Y eso pues, se va a solucionar, pero pues lo que nosotros hicimos fue buscar desde el punto de vista técnico, de poder terminar, hacer la obra, que quedara todo operativo
y dejar eso ahí pendiente. Cuando se resuelva el tema jurídico, llegamos, construimos el tercer carril y construimos el nuevo puente. Es más, en este caso en particular, los puentes nuevos, todos nuestros puentes peatonales, nosotros los hicimos prefabricados. Entonces cada elemento está prefabricado. Ese puente nosotros ya lo tenemos construido. O sea, yo hoy tengo cada una de las piezas de ese puente peatonal, ya está listo. La plataforma de acceso, las vigas, todo, las columnas, todo es prefabricado y todo está listo. Entonces maletines en la zona de retorno. Exactamente. Entonces esos maletines son porque estamos haciendo atención de observaciones de la vía. Sí, entonces estaba contando eso. ¿Qué es lo que pasa? Que pues, eso es un corredor vial de 3 carriles, aquí la velocidad con la que transitan los usuarios es importante. Entonces nosotros cualquier intervención o inspección que hagamos en la vía, por seguridad de nuestros colaboradores debemos hacer restricción del carril, por lo menos de un carril, para protegerlos. Entonces se implementa todo un plan, eso se llaman esquemas de cierre o esquemas de señalización para restricción de un carril. Entonces se hace una transición con una aguja que llamamos nosotros para que el usuario cuando vaya transitando vaya teniendo esa transición de 3 a 2, sepa que está el cierre o la restricción de carril y sea seguro tanto para el usuario como para nuestros colaboradores. Es más, si yo voy a cambiar una defensa metálica, tengo que cerrar un carril. Si voy a inspeccionar una obra hidráulica, tengo que cerrar un carril. Si voy a hacer una limpieza, tengo que cerrar un carril. Si voy a hacer rocería, tengo que cerrar un carril. Si voy a hacer una reparación en una cuneta, en un talud, o atender cualquier observación, tengo que cerrar un carril. Si en algunos casos, si tenemos que hacer intervenciones mucho más grandes de reparaciones y requiero cerrar 2 carriles, los cierro, pero entonces lo que hacemos es que buscamos los días o los horarios de menor tráfico. Como nosotros eso lo estamos monitoreando, entonces eso es lo que hacemos. Y eso es bueno contarlo porque la vía igual está operativa. Y la idea, pues yo aprovecho acá para invitar a que sí, vengan, transiten la vía, porque la vía está full operativa desde abril. O sea, en abril tuvimos todos nuestros carriles super habilitados, los 6 carriles, el plan hecho y el plan retorno fue un éxito total. Estas restricciones que tenemos, que estamos viendo ahorita, nosotros para esos puentes festivos o para los fines de semana de alto tráfico, nosotros los quitamos, los levantamos. Y lo que hacemos es que trabajamos entre semana cuando sabemos que el flujo vehicular es bajo. Un día como hoy, mira, estamos transitando, está la restricción, estamos atendiendo observaciones, aprovechamos para hacer nuestras actividades de mantenimiento y la operación de la vía es fantástica, no tenemos ninguna restricción. Si en algún momento se llegara a presentar algún inconveniente en algún punto, de inmediato a nosotros nos avisan a la central y de la central se da la instrucción de hacer el levantamiento del cierre o de la restricción que tengamos, porque más que todo son restricciones para llevar a cabo actividades. Y esto va a ser así, o sea, de aquí al 2046, porque yo tengo que cortar el pasto. O sea, ahorita estamos atendiendo observaciones, eso es una realidad. Pero cuando ya terminemos de atender esas observaciones, pues yo tengo que seguir manteniendo la vía. Entonces yo voy a tener que seguir haciendo rocería, yo tengo que seguir haciendo inspecciones, yo tengo que limpiar las alcantarillas, tengo que limpiar las señales, tengo que cambiar las defensas. Por ejemplo, si hay un accidente y el accidente derriba las defensas metálicas o alguien las golpea, yo la tengo que cambiar, tengo que poner una nueva. Para hacer eso, tengo que implementar un cierre de restricción de un carril. Y hablando de peatonales, la característica en la zona de Soacha es que todos los metálicos son de la concesión, ¿cierto? Sí, bueno, hay uno que ya existía, que inclusive cuando empezamos la concesión ya hay un metálico en arco que ya existía, que es nuevo. Ese sí no lo construimos nosotros, pero los 2 que están en la zona donde se está construyendo hoy en día el Transmilenio, sí son del concesionario, porque esa es la unidad funcional 8 y ahí coexiste nuestra vía con el proyecto Transmilenio, que en este momento está en ejecución. Y precisamente los estamos ejecutando hasta ahorita porque
necesitábamos esperar a que empezara el proyecto Transmilenio para que articuladamente con ellos pudiéramos hacer la construcción de los mismos. Y ahí hicimos unos puentes metálicos en arco bien bonitos, o sea, también prefabricados, ya los estamos terminando y son nuestros. O sea, todos los metálicos excepto el que obviamente existía. El que ya existía, sí, en arco, los metálicos en arco. Realmente ahorita hay 3, van a quedar 3, uno que ya existía y los 2 nuevos en arco metálicos son nuestros. ¿Y alguno hay pendiente de esa zona? Sí, va a quedar, o sea, realmente tenemos que construir 3. Los 2 que creo que tú alcanzaste a volar ahí cuando venías, los pudiste tomar en video. Y hay uno que no se ha podido construir por lo mismo, porque hay un predio que es un pasivo predial y no se ha podido resolver el tema, entonces no se ha podido construir. Cuando se resuelva el pasivo predial, se construye. Ya pasa lo mismo, como es un puente peatonal, ya lo tenemos prefabricado, o sea, los elementos ya los tenemos. Entonces tendríamos que entrar a hacer la cimentación, el pilotaje. En Soacha entonces también tenemos pasivo predial. Sí, para ese puente peatonal que se llama el puente peatonal San Humberto. Sí, los otros 2 es calle Octava Sur y El Dorado, esos 2 son los que están construidos. Hablemos un poquito de la unidad funcional 2, el tema de la obra a cielo abierto que no resultó viable, la propuesta de bitúnel, porque había alguna parte que alcanzó a proponerse bitúnel. Sí, bueno, contemos toda la historia de la UF2. La unidad funcional 2 es una unidad funcional de 5 kilómetros. El alcance que está previsto en el contrato, nosotros tenemos que construir 2 carriles adicional, porque ahí tenemos 4 carriles hoy en día. 2 carriles son el túnel existente, que es sentido Girardot-Bogotá, y los otros 2 carriles es la vía cielo abierto, que todos conocemos como la nariz del diablo, como la referencia. Como tenemos que construir 2 carriles más, de acuerdo a lo que está en el contrato, esos 2 carriles estaban previstos en el diseño y en el contrato que fueran hacia la montaña, o sea, yo entrando hacia la montaña construyendo 3 túneles cortos, y los túneles cortos se conectaban uno con otro con tramos de vía cielo abierto. Entonces yo de esa manera construía mis 2 carriles adicionales. Para yo poder construir eso, yo necesito o requiero cerrar completamente la vía cielo abierto existente. O sea, no podrían transitar por ahí los usuarios durante 26 meses hábiles inclusive. Esa restricción pues es importante. ¿A qué me obliga? Me obliga a mí a que todo el tráfico yo lo pase únicamente por el túnel. Pero nuestro túnel tiene una particularidad. Ese túnel, cuando fue construido, las condiciones que él tiene no permiten que yo tenga tráfico bidireccional simultáneo. O sea, que puedan transitar en los 2 sentidos simultáneamente los vehículos. No es posible. Yo puedo transitar por el túnel sentido Girardot-Bogotá o Bogotá-Girardot, pero los 2 carriles tienen que ir en el mismo sentido. Entonces eso me llevaba a implementar un plan de manejo de tráfico que básicamente es un para y siga durante 26 meses hábiles para ser más exacto. ¿Qué significa? Que si yo voy sentido Bogotá-Girardot y llego al punto y en ese momento está el tráfico en el otro sentido, yo paro y me toca esperar a que terminen de pasar los que vienen en el otro sentido, luego ellos los paran y yo paso, y así sucesivamente. Obviamente esto generaba o generaría un tema de movilidad bastante importante, y en su momento, cuando hicimos la solicitud del permiso ante el INVIAS, Dirección de Tránsito y Transporte, o sea, ante todas las entidades que corresponden, pues nos dijeron no es posible otorgar ese permiso. Entonces, por esa razón quedó en stand-by la ejecución de esa unidad funcional, mientras con la ANI encontramos alguna solución al respecto. Y en eso estamos en este momento, estamos revisando, mirando desde el punto de vista contractual qué solución le encontramos. Que es bueno contarle a las personas. Desde el punto de vista operativo,
hoy en día la vía con lo que ya construimos, más la UF2 como está hoy en día, todo funciona muy bien. Operativamente funciona bien, no hay colapso vehicular en ningún momento. Ya tuvimos la experiencia de los puentes festivos, pues, de la Semana Santa, de los puentes festivos de mitad de año, que dentro de nuestro histórico de tráfico, los puentes en los cuales nosotros recibimos más flujo vehicular son los de mitad de año, San Pedro y San Pablo, por las festividades. Entonces, estamos en una región, estamos en Cundinamarca, Tolima, y conectamos con todos los municipios donde en estas épocas es donde se llevaron a cabo todas las fiestas, ¿no? Entonces el flujo vehicular es súper alto y funcionó perfecto, funcionó muy bien, o sea, ahí no hay ningún inconveniente. Pero sí es un tema que tenemos que encontrar en conjunto con la ANI cómo lo vamos a resolver finalmente, y estamos en eso. Lo del bitubo fue una propuesta que en algún momento se hizo, como en el 2021, 2022 más o menos. Pero eso fue una propuesta, o sea, eso no hace parte del alcance, no es algo que se va a construir, no hace parte del contrato de concesión, simplemente fue una idea que nosotros dimos, pues viendo que había el inconveniente de la restricción, de que no se podía hacer ese cierre por tanto tiempo de la vía a cielo abierto. Entonces nosotros como concesionarios dijimos, miren, está esta propuesta, no construyamos esos 2 carriles como están previstos en el contrato, sino que hagamos un túnel paralelo al existente, y con eso no cerramos la vía para construir, porque para construir ese túnel no habría necesidad, porque uno lo que hace es que arranca, se aportala en los extremos, que es empezar la construcción, y por la mitad también se aportala y uno va trabajando y no hay que restringir la vía a cielo abierto. Pues fue una propuesta, la ANI la recibió, se estudió, finalmente se tomó la decisión de no llevarla a cabo, pero es algo que está ahí, técnicamente está puesto sobre la mesa, y si en algún momento se quisiera discutir, pues se va a poder hacer. Pero es importante aclarar que ni hace parte del alcance del contrato ni nada. Siempre tú sabes que en los proyectos de infraestructura pues siempre pueden haber ideas o alternativas para solucionar problemáticas y se pueden proponer, pero al final lo que cuentan estos contratos es lo que está en el alcance, y el alcance es lo que se tiene que resolver. Y en este momento el alcance son los 3 túneles cortos, y en este momento es lo que estamos revisando en conjunto con la ANI para ver qué decisión tomamos al respecto. Todavía no se ha definido si no se hacen definitivamente. No, en este momento tenemos una suspensión contractual en esa unidad funcional. Hay una suspensión precisamente para hablar, y estamos haciendo mesas técnicas y estamos viendo muchas alternativas. Cuando ya se tenga algo definido, pues se estará informando, pero hasta el momento no. Nuestro tercer carril en este sentido finaliza en el peaje de Chinauta, ¿cierto? Sí, el tercer carril va en las 2 calzadas, desde Chinauta hasta el puente peatonal La Despensa. Después de Chinauta, solo hay tercer carril en la calzada sentido Girardot Bogotá, desde la salida del desde la salida del túnel Sumapaz hasta el peaje, pero solamente en la calzada, llamamos nosotros calzada derecha, que es la calzada sentido Girardot Bogotá. La calzada sentido Bogotá Girardot, después del peaje, va en 2 carriles, y el resto de la vía, después de la UF2 hacia Melgar y hacia Girardot, las 2 calzadas tienen solo 2 carriles. ¿Qué edad funcional vamos en este momento? Seguimos en la 6. ¿En la 6? Sí, la 6. La 6 fue desde el punto donde teníamos el corte ese que hablamos, Sí. y va hasta Granada. Va de Granada y va hasta Silvania, porque ahí en esa parte estábamos en Granada, y termina justo en Silvania. Acá todavía estamos en la 6. Entonces hablemos de la 6, ¿qué más podemos hablar de la 6? La 6 fue la última unidad funcional que se terminó en construcción, fue la que se puso a disposición en abril, antes de la Semana Santa. Entonces eso nos permitió que en Semana Santa
tuviéramos nuestro corredor operativo para todos nuestros usuarios. Es una unidad funcional que geológicamente, la geología es compleja, es bien compleja. En esta unidad funcional tenemos muchos sitios inestables. Entonces fue un reto grande. Tuvimos que hacer todo tipo de estabilizaciones. Aplicamos bioingeniería en algunos. Ahorita vamos a poder ver aquí en los vuelos. Espérate a ver si... Mira, por ejemplo, ese que estamos viendo ahí tenemos contrapesos, tenemos eso, ahí hay bioingeniería. Sí, este fue bioingeniería, miren, tal cual. De la bioingeniería se utilizan estos contrapesos de las piernas en la parte baja. Lo que pasa es que como ya creció la vegetación ni se nota, pero realmente ahí lo que hicimos fue hacer en espina de pescado. Se utiliza guadua para el manejo del agua y se hacen como unas, en las terrazas, como unas materas básicamente, en donde se siembra vegetación, y todo esto ayuda a contener el talud. Pero lo importante es el manejo de agua por medio de la guadua también, y lo conectamos a los disipadores de energía. ¿Por qué se utiliza la bioingeniería? Porque como esto es una zona tan inestable, en muchos sitios los taludes son coluviones. Los coluviones es como tener material encima de un material más de roca. Sí, o sea, si tú te metes a profundidad encuentras la roca bien abajo, pero entre la roca y lo que tú ves acá encima, todo ese material son coluviones. Coluviones son depósitos que en millones de años se fueron cayendo ahí, pero ellos no son resistentes y no se contienen, sino que se mueven. Y el problema es que cuando llueve, si se cargan, tienden a moverse más. Entonces era complejo porque si yo ponía soluciones rígidas, que llamamos nosotros, le aportaban más peso. Entonces tocaba buscar soluciones livianas. Y aquí lo fundamental es darle manejo al agua, pero también tener algún tipo de contención que no genere tanto peso. Entonces ahí se empezó a manejar este tema de bioingeniería y nos ha funcionado bien. Y bueno, son sitios que hay que monitorear, y nosotros en cada sitio inestable tenemos instrumentación para ver si está estabilizado, si se está moviendo, si está quieto, y si se está moviendo, si el movimiento es admisible, ¿cierto? Todo eso hace parte del trabajo que va a venir de aquí en adelante, que ya construí la obra, pero yo tengo que seguir mirando, y de acuerdo a lo que pase me toca tomar acciones. Entonces eso es lo que viene en adelante. Pero sí es una geología bien compleja. Así como hay sitios donde con el concreto lanzado era suficiente, hay otros sitios donde nos tocó implementar alternativas de estabilización mucho más importantes. Mira, por ejemplo, acá ese carril que está ahí cerrado es porque se están atendiendo observaciones acá al borde del talud. Entonces son observaciones mínimas, pero es un trabajo que para hacerlo, por seguridad, hay que hacer la restricción de este carril, que era lo que hablaba anteriormente. Es para que la gente entienda que se quitan, sí. Y se mira, al otro lado creo que se alcanzan a ver personas ahí de pie, no sé si se alcanzan a ver. No, del otro. Entonces, exacto, es para que entiendan, para que todos sepan que son reparaciones y son restricciones de un carril. Bueno, y lo otro, yo no puedo hacer yo sé que muchos dicen, pero si la persona está acá, ¿por qué no hacen solo la restricción de carril ahí un pedacito nomás? No es posible, porque nosotros estas restricciones tenemos que hacerlas cumplir con normativa, y los manuales de señalización establecen unas longitudes mínimas, y es que nosotros también tenemos unos estándares. Nosotros normalmente en seguridad tenemos unos estándares mucho más altos, ¿sí? Recordemos que nuestra concesión hace parte del grupo Vinci. El grupo Vinci
en específico Vinci Highways. El grupo Vinci es un grupo francés y Vinci Highways es una empresa que tiene pues concesiones en más de 14 países. Y pues los estándares que manejamos nosotros acá son estándares Vinci, tanto en seguridad como en calidad, como en absolutamente todo. Y eso es bueno. Eso es bueno que lo sepan las personas, porque es el aporte, si bien todo, gran parte de los colaboradores que trabajamos y que hicimos posible este proyecto somos locales, también está el aporte de una empresa de la envergadura como es, aportando. Hablando de Vinci, ¿y cómo empezó la concesión? ¿Era Ruta 40 y había una composición accionaria, lo podemos llamar así, de la concesión? La concesión inicialmente se llamaba Vía 40 Express, hoy en día nos llamamos Vía Sumapaz. Nosotros hicimos una evolución en nuestro nombre, porque queríamos tener un nombre y una imagen que tuviera más que ver con lo que somos nosotros y lo que buscamos. Nosotros estamos en la provincia del Sumapaz y queríamos hacerlo más propio, porque es que esto es una vía hecha para la gente y nosotros, nuestra concesión, o sea, esto no es solamente la obra, aquí estamos viendo la obra, pero este concesionario se caracteriza por trabajar de la mano también con las comunidades, y nosotros somos conscientes del impacto que tenemos positivo en la región. Es una región que pues, es el Valle del Sumapaz, cruzamos 13 municipios, pasamos por 2 departamentos, somos claros de la responsabilidad que tenemos en nuestra región, en el país, en lo que aportamos para que la economía de toda esta región sea mucho más próspera, porque eso es una región turística, ¿cierto? Entonces por eso hicimos esta evolución. Nosotros acá tenemos mucho trabajo social con las comunidades, también toda la parte ambiental para nosotros es fundamental e importante, y por eso hicimos esta evolución. En cuanto a lo que me preguntabas de la participación accionaria, sí, inicialmente acá siempre los socios han sido, o sea, inicialmente era Vinci con Concreto, y con Concreto tenía una participación mayor. Luego en el 2023 Vinci tomó el liderazgo del concesionario y amplió su participación accionaria, y hoy es quien lidera el concesionario. ¿Con Concreto se quedó con una parte? Sí, en la concesión sí, pero una participación mínima. Una participación mínima, y Vinci es el líder del concesionario, es quien lidera absolutamente todo. Y había un tercero, ¿cierto? Lo que pasa es que, o sea, en la concesión siempre fue Vinci Highways, y con Concreto tenía 2, pues con Concreto en sus razones sociales tenía 2, pero con eso sumaba su porcentaje total. Eso se disminuyó y quedó con Concreto con una participación mínima, y el liderazgo y participación accionaria mayoritaria, todo Vinci Highways. Por parte de Vinci es solo Vinci Highways. En estos contratos de concesión, aprovechemos para contar cómo funcionan esos contratos de concesión también. En esos contratos de concesión, el concesionario tiene que contratar un EPC. El EPC significa Engineering, Procurement and Construction. Sí, eso traduce la sigla. El EPC es una empresa que hay que contratar normalmente para que lleve a cabo la ejecución del proyecto. O sea, diseñe, construya, haga la gestión predial, ambiental y de redes. En este caso, el concesionario, el EPCista que tenía es Ruta 40, o que tiene, porque el EPC todavía está vigente, está atendiendo las observaciones. Es el consorcio Ruta 40, es nuestro EPCista, o sea, es nuestro contratista EPC. Y ese EPC inicialmente también era con Concreto y Vinci Construction.
y desde el 2023 aproximadamente quedó solo Vinci. Entonces la ejecución fue Vinci Construction. Pero lo que te decía, no sé, yo me atrevo a decir casi el 90%, un poco más, de todos los colaboradores, tanto de mano de obra calificada y no calificada, eran locales. Todos fuimos y acá en el concesionario es igual. Hay participación de expatriados también, pero la mayoría son colaboradores colombianos. Cuando se termina la fase de construcción, ese EPC finaliza y sigue el concesionario como lo hace desde el inicio hasta el 2046. Y ya nosotros seguimos operando y manteniendo. Otro tema chévere para contar es que nosotros acá en el tema de sistemas, toda esta vía, aparte de los 3 carriles, también tiene todo un tema de sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Entonces nosotros acá hemos construido paneles de mensajería variables, los peajes se renovaron. Nosotros ya, tanto en el peaje de Chusacá como en el peaje de Chinauta, tenemos peajes electrónicos. Entonces todos nuestros usuarios pueden pasar por las casetas de peaje exclusivas que normalmente están en los extremos. En días normales tenemos una por carril. Mira, por ejemplo acá, cambio el tema, acá justamente donde estamos viendo, ahí en el puente, estamos llevando a cabo reparaciones y algunas obras en la parte baja, y hay una retro, ahí vimos una retro, esa retroexcavadora está haciendo trabajos de socavación, o sea, de obras para evitar la socavación en la parte baja del puente. Entonces por eso está la retro ahí moviendo material. Y se están haciendo atención de algunas observaciones de la verificación de la unidad funcional 6 en la que estamos, ahí en ese sector. Y por eso estaba la restricción de un carril. Y ahí vimos los colaboradores, vimos la máquina y todo eso. Pero por ejemplo, eso es un cierre que para un fin de semana como el puente que viene de agosto, pues si ya lo hemos terminado, pues ya no estará. Pero en caso de que no hayamos terminado la reparación de la observación, para un fin de semana del puente festivo se levanta, se quita la restricción y quedan todos los 3 carriles disponibles. Es cuando trabajan coordinados con la policía de carretera. Claro, nosotros trabajamos en coordinación y todo eso, mira, todo esto tiene una razón de ser. Nosotros ponemos las restricciones en los momentos de bajo flujo vehicular. Cuando viene el puente festivo o los fines de semana importantes, hacemos toda una coordinación, recorremos la vía y definimos que se levanten absolutamente todas las restricciones que tenemos, ¿sí? Que si hay alguna restricción que toca mantener por X o Y motivo, sea solo en un punto que no genere ningún problema. Y se está monitoreando constantemente todo. Estamos monitoreando todo el tiempo cómo está la movilidad en el corredor. Estábamos hablando de paneles de mensajería variable. Sí, entonces los paneles de mensajería variable, cámaras a lo largo del corredor. Estábamos hablando de los peajes. En los peajes tenemos sistema de peaje electrónico. Normalmente son la caseta que está más hacia la derecha en el sentido que tú vengas. Siempre hay una caseta de peaje electrónico habilitada en cada sentido. El peaje electrónico lo que te permite es que si tú compras el TAC que te venden hoy en día en cualquier centro comercial de todas las empresas que lo manejan, entonces cuando tú tienes eso tú puedes pasar por ahí y no te toca parar a pagar el peaje con dinero, sino que te lo descuentan del TAC. Entonces nosotros siempre tenemos una habilitada por cada sentido en cada peaje. Y en planes éxodo y retorno podemos llegar a habilitar hasta 2 o las ponemos mixtas, pero tenemos la capacidad de tener peaje electrónico constantemente. Acá ya estamos en la unidad funcional 5, que pues el límite es Silvania, y esta unidad funcional 5 va hasta la intersección Cucharal. Acá en esta unidad funcional que pasamos hace un momento, en la imagen se veía el puente peatonal, el puente vehicular Los Guayabos. Ahí tenemos un pasivo predial. Entonces ahí se ve igual que como lo vimos en la 22, cómo se reduce de 3 a 2 y luego vuelve a coger 3 carriles. El puente como tal tiene 3 carriles. El vehicular se pudo construir nuevo con 3 carriles, pero es antes de coger el puente, ahí se ve la reducción. O sea,
Entre la transición del puente antes y después se ve cómo pasa de 3 a 2. Y ese es el punto que tenemos, porque el otro está en el sentido Girardot-Bogotá, donde también tenemos un sector donde de 3 se ve a 2 carriles. Esta es la unidad funcional más corta. Y el otro punto, la 5. El otro punto creo que no lo hemos pasado, pero está en la otra calzada, en la sentido Girardot-Bogotá. ¿Que tiene también un pasivo? Sí, y pasa lo mismo, se pasa de 3, o sea, va en 3, se reduce un poquito a 2 y luego vuelve a 3. Pues son longitudes muy pequeñas, son imperceptibles. Casi todas están arriba del 90, ¿no? Hay una que está como en 80 y pico, casi cerca del 90. ¿Cuál será esa? De porcentaje de ejecución, Sí, es la UF8. la 8. Es la UF8. Ah, por los peatonales. Por los peatonales, porque eso sí marcan en peso de avance, era mucho más importante, pero es solo por los peatonales, porque en la 8 no había ningún evento. Las demás todas están por encima del 90%. Inclusive acá se mide, o sea, para determinar el porcentaje de inversión, para determinar cuánto me pagan a mí por cada UF de retribución o compensación especial en estos casos, porque como no se entrega el 100%, es una compensación especial. El cálculo se hace con base al porcentaje de inversión. Entonces se hace un cálculo del porcentaje de inversión de cada unidad funcional. Se hace en conjunto con la interventoría. Y de las unidades funcionales 3, 5 y 6 están alrededor del 99%, 99 algo, 98 algo, sí, 98, 99%. La unidad funcional 1, que también tiene un evento eximente, que no es en el corredor vial. El evento eximente o los eventos eximentes es por una ciclorruta. O sea, no afecta la operación. Es un trámite de ciclorruta que no se puede hacer, también por un pasivo predial. Allá sí nos está marcando como el 96% porque era la ciclorruta y una glorieta. Pero mira que eso es un buen ejemplo. En la unidad funcional 1, las glorietas eran una glorieta, la glorieta El Moán y la glorieta Los Manueles. El Moán y Los Manueles. Una en Melgar y otra en Ricaurte. Y el pasivo se solucionó, o sea, el problema predial, el pasivo predial se solucionó. Ya nos habían otorgado el evento eximente. Luego he otorgado el evento eximente y ya de haber puesto a disposición la unidad funcional y que ya me la recibieran y todo, el pasivo se solucionó. ¿Qué hicimos nosotros? Construimos las 2 glorietas. Hoy las 2 glorietas ya están construidas. Entonces ya se solucionó, ya se construyó la glorieta. Sin embargo, el porcentaje de inversión ahí es del 96 aproximadamente, porque todavía las glorietas ahorita se están verificando. Entonces, cuando el interventor me las verifique y me diga que todo está ok, ese porcentaje aumenta y queda únicamente afectado por lo que hace falta de la ciclorruta. En las demás está en la 3, en la 5 y en la 6 está alrededor del 99%. Y en la 8 es la que está en un porcentaje cercano al 90, está en el 80, como 89, algo así. Pero es por los puentes peatonales. Realmente es que hoy la vía, el corredor vial por donde transitan los usuarios, hoy ya está terminada la obra. O sea, eso es bueno que lo sepamos. Y por eso se pone a disposición. Los contratos de concesión te permiten a ti, y eso está escrito en el contrato, yo para poder poner a disposición una unidad funcional, un tramo a la interventoría y a la ANI, tiene que estar, se tienen que dar tienen que cumplirse 2 cosas fundamentales, que son, una, haber ejecutado las obras mínimas, se llaman, obras mínimas del contrato. Y esas obras mínimas están en el apéndice técnico 1, uno entra y hay unas tablas y dice tercer carril, tantos puentes peatonales, tantos puentes vehiculares, o sea, hay un alcance mínimo. Si yo he terminado eso, yo puedo poner a disposición la unidad funcional, si no, no me la aceptan. Y a mí todas yo las puse a disposición y todas me las aceptaron. ¿Por qué? Porque estaba lo mínimo. Y eso tiene una lógica. ¿La lógica cuál es? Hombre, que ya hiciste la obra y los usuarios pueden transitar por ella. O sea, la obra está hecha, es palpable, yo la puedo ver, es tangible. Y el segundo requisito
es que yo haya cumplido especificaciones técnicas. Y luego viene la verificación. Y en esa verificación que hacen, puede pasar que algún indicador que me midan en algún punto incumplió, que en este caso no ha pasado. Nosotros todos nuestros indicadores cumplieron. Pero sí puede pasar que él diga, mira, acá está este desperfecto, acá tú me dijiste que este talud iba, la cuneta iba hasta acá y no la terminaste, acá cosas así muchas, y salen muchísimas observaciones, pero muchísimas, porque pues, la verificación es súper exhaustiva y nosotros las tenemos que atender, pero eso no impide que yo ya haya terminado, que ya me hayan empezado el proceso de verificación y pues la obra es palpable, yo la estoy viendo. Y lo más importante, la pueden disfrutar los usuarios, porque es que cuando llega un fin de semana, que es cuando está a full operación la vía, donde necesitamos tener los 3 carriles disponibles, pues todos pueden pasar por ella. No hay ninguna restricción. Está, mira, ese talud que se ve ahí a la izquierda, ya aquí estamos a punto de coger la UF4. Ahí todo ese talud grande. Todo esto fue una mezcla de bioingeniería y estabilización tradicional con pernos activos, con anclajes activos, concreto lanzado. También hay otra zona con anclajes pasivos, o sea, hay de todo, pero incluyendo también, hay distintos sistemas de estabilización, pero incluyendo también la bioingeniería, que como vemos ha funcionado bien y como ha crecido tanto la vegetación, que eso es positivo, que crezca, porque eso es lo que ayuda a estabilizar y a evitar la erosión. Es que también la lluvia, la erosión afecta mucho, ¿no? Porque entonces la vegetación nos ayuda a evitar erosión, conducimos bien el agua, no se infiltra y no genera más peso y la entregamos de manera adecuada. Entonces todo eso aporta y colabora a la solución de estabilidad y que el sitio no siga siendo inestable. Ya si él tiene una inestabilidad natural y propia de él, pues con los elementos que nosotros colocamos debería estabilizarse, pero igual se sigue monitoreando. Y si en algún momento se sale de los parámetros que tenemos establecidos, pues tenemos que entrar a mirarlo. Es que también y esto es chévere contarlo, porque la ingeniería, o sea, los ingenieros proponemos soluciones de acuerdo a las condiciones que nos presentan, en este caso la naturaleza, o sea, la vía va por acá y pues yo tengo que trabajar con eso. Y vamos proponiendo soluciones y esas soluciones se van... Los ingenieros nos sentamos primero con la teoría, hacemos estudios, generamos nuestros diseños y hasta ahí todo es con estudios que se hacen y con muestras y todo, pero hasta ahí todo es teoría. ¿Sí? Hasta ahí todo es teoría. Luego viene la etapa de la ejecución y durante la construcción yo empiezo a corroborar el diseño que hice y lo empiezo a construir. Muchas veces pasa que el diseño tal cual como lo tuviste previsto, lo pudiste construir. Muchas veces yo tengo que modificar mi diseño porque voy a poner el ejemplo de una estabilización de talud. Para yo construir un talud, yo antes hago unos estudios y esos estudios lo que yo tengo que hacer es yo hago unas perforaciones en ciertos sitios. La norma me indica dónde los tengo que hacer, cuántos tengo que hacer, separados cada cuánto, etcétera, etcétera. Eso me da un cierto porcentaje de tranquilidad pues con lo que estoy haciendo. Además es que estoy yendo con la norma, pero no es un 100%, porque pues estoy haciendo perforaciones en ciertos sitios, no estoy perforando todo completamente. Pero igual la norma tiene todo eso en cuenta y yo diseño y el diseño cumple y yo establezco todos unos parámetros y unos niveles de seguridad, etcétera, etcétera. Pero ya cuando estoy ejecutando, pues yo empiezo a corroborar todo eso durante la construcción y lo que me voy encontrando yo voy ajustando mi diseño. Al final, cuando construyo, listo, quedó bien, cumplí, todo está perfecto, luego viene la siguiente etapa y es, yo tengo que seguir monitoreando. Tengo que seguir monitoreando porque en los sitios inestables, sobre todo, pues son unas condiciones propias de la condición geológica y yo tengo la responsabilidad de seguir monitoreando para ver si el diseño cumplió todo lo que yo tenía previsto. Además, yo trabajo hasta cierto punto, pero las condiciones y lo que ocurre no es solamente lo que yo controlo aquí,
5 o 6 metros de la vía hacia allá, sino también lo que pasa mucho más arriba. Y más arriba, pues, no sé, hay casas, hay gente viviendo, pueden empezar a hacer otro tipo de intervenciones que yo no controlo, pero que podría llegar a afectarme lo que yo he construido. Pues yo tengo que seguir monitoreando para detectar. Pero eso es lo bueno de estos modelos concesionados, que el concesionario es responsable de la vía. Entonces nosotros en esa responsabilidad no nos quedamos, no es como en la obra pública, que en la obra pública tú construyes, entregas, dejas unas pólizas por 5 años y ya. Y en esos 5 años, si todo está bien, pues no te corren garantía y ya tú no tienes responsabilidad sobre eso que construiste, ¿cierto? El concesionario es al contrario, el concesionario no funciona así, el concesionario construye, pero tiene que seguir operando y manteniendo. Yo soy responsable de la vía hasta el 2046. Entonces el más interesado en que todo funcione bien soy yo. Y si se presenta algún inconveniente, pues yo lo tengo que solucionar. Yo lo tengo que solucionar con la técnica. Entonces eso es importante que lo sepa porque si yo soy el más interesado en que esto esté bien, pues siempre voy a hacer todo muy bien, implementando la mejor tecnología, aplicando toda la técnica que haya posible, mirando todos los procesos constructivos que sean lo mejor para el concesionario, porque yo necesito mantener mi casa bien para que todos transiten por la vía de manera segura y cumpliendo especificaciones hasta el 2046. Así funciona este negocio, por eso es que es bueno. Por eso es que funciona y por eso es que la vía siempre se va a mantener con altos estándares. Otra ventaja que veo acá es que el peaje que existía sigue siendo el mismo, o sea que se hizo la obra ahí. Ya lo que queda es el arreglo entre la ANI y el concesionario de cómo se manejan esos porcentajes. Sí, todo está establecido en el contrato. Lo bueno de estos contratos concesionados es que acá está todo en el contrato. Y el contrato te establece cuál es el porcentaje de retribución o de compensación especial que tú empiezas a recibir del recaudo de peajes de acuerdo a cada unidad funcional que vas entregando y es aceptada por la ANI. Eso está claro. Y al terminarlas todas y que todas sean aceptadas, pues tú tienes el total de lo que recibes, que para este concesionario no es el 100% de los 2 peajes, porque en el peaje de Chusacá hay un porcentaje que está también establecido en el contrato que se va para la Lodo Sur. Eso está así está la estructuración, así quedó firmado el contrato y así es. Acá ya estamos en la unidad funcional 4, esta es la variante. Cuando les comentaba que estábamos viendo el talud que vimos hace un rato, ahí justo después estaba la intersección Cucharal y desde ahí empieza la UF4, que es por donde vamos transitando, que es esta la variante que se conoce como la variante de Fusagasugá. Entonces esta es la unidad funcional 4, esta es la variante y la unidad funcional 4 también contempla el paso urbano de Fusagasugá. Pero acá vamos a seguir directo por la variante para coger luego la 3, ir a Boquerón y devolvernos. Y en ese tema de gestión social, la comunidad, digamos, desde el punto de vista crítico de problemas, ¿qué es lo que más ha manifestado que les haya tomado, digamos, más esfuerzo de trabajo con ellos? Pues durante la ejecución siempre pues, nosotros mantuvimos un diálogo y todavía lo mantenemos, pero pues en la construcción fue necesario un esfuerzo mayor de mantener un diálogo constante con todas las comunidades, porque indudablemente pues, este corredor prácticamente en muchos sitios pasa, por ejemplo en Silvania pasamos por el frente de los negocios, a lo largo del corredor tenemos personas que viven del comercio y muchas personas habitan aquí al pie del corredor. Entonces sí era bien importante mantenerlos informados de las obras que vamos a ejecutar y los cierres que íbamos a realizar. Entonces un reto bien importante fue pues, manejar todo este tema de los tiempos, porque pues cuando estábamos construyendo tuvimos que hacer cierres de calzada, cierres de los carriles, que en muchas oportunidades pues afectaban a las personas que tienen sus negocios a lo largo de la vía o los accesos a
a sus veredas, entonces nosotros implementábamos alternativas para garantizarles ese ingreso. Pero bueno, todo esto indudablemente al ejecutar un proyecto siempre genera incomodidades. Y bueno, realmente gracias al diálogo y a la presencia constante, finalmente se logró ejecutar, se llegaron a acuerdos con las comunidades y finalmente tuvieron mucha paciencia también y nos apoyaron y nos colaboraron mucho. Porque en últimas se dieron cuenta que hombre, lo que finalmente se construyó iba a ser beneficioso para ellos. Si bien en el durante nos pasa mucho que no creemos y no vemos y no confiamos, nosotros poco a poco con hechos fuimos demostrando que lo que decíamos y hacíamos lo cumplíamos. Y eso ayudó a que se establecieran esos vínculos y esas relaciones de confianza con la comunidad. Entonces, nosotros siempre hemos pensado a largo plazo, ¿sabes? Y ahí vuelve siempre mi discurso, qué pena ser reiterativo, de la diferencia de cómo tú enfrentas el proyecto y lo ves y la filosofía que tiene una concesión. Nosotros no podemos pensar la ejecución de una obra como una obra pública en donde llego, hablo con la comunidad, le digo qué voy a hacer y luego me voy. No, acá es una relación a largo plazo. Entonces yo lo que le digo a él que le voy a hacer, pues uno, lo tengo que cumplir para construir confianza. Y igual seguimos conversando, porque yo sigo estando acá como concesionario. Y también es darles a entender a la comunidad y que ellos comprendieran, y afortunadamente creo que ya estamos en ese punto, de que nosotros no nos vamos a ir, que ellos siempre van a tener un doliente. O sea, que si se les presenta un inconveniente, tienen alguien con quien hablar. Que eso en última es lo que necesitan las comunidades y las personas. Que sepan que si por algún tema del proyecto ellos han tenido alguna afectación, que en cierto momento no se dio, pero que posteriormente sí, ellos saben que aquí hay un centro de control de operaciones, que hay un número de teléfono, que hay un correo electrónico, o que pueden ir allá a buscarnos y van a encontrar todo un equipo social y también todo un equipo técnico y el resto del equipo de la concesión disponibles para escucharlos y para resolver su problemática y empezar a entender qué es lo que pasa, porque indudablemente aquí hay muchas problemáticas, pero muchas problemáticas salen del control y del alcance del concesionario. Entonces nosotros las atendemos, las que están dentro de nuestro alcance, y las que no, ayudamos y los orientamos a que se dirijan a las entidades a las cuales los tienen que hacer. Y obviamente siempre vamos a estar presentes y coadyuvando y trabajando de la mano con cualquier entidad, no solamente con la ANI, que es nuestro cliente, sino con las gobernaciones, las alcaldías o demás entidades para aportar en las soluciones desde que lo podamos hacer, pero obviamente siempre dentro de nuestro marco contractual. Pero fueron los retos normales de una ejecución por las incomodidades que se generan. Y bueno, seguirán habiendo retos y necesidades por parte de la comunidad que nosotros seguiremos como siempre, abiertos a escucharlos, y lo que podamos resolver, lo resolveremos, y lo que no, siempre explicamos si no se puede, por qué no, y orientamos a ver cómo se le puede dar salida. Creamos los puentes que sean necesarios o hacemos lo que esté dentro de nuestro alcance. ¿Cómo se han presentado esos fenómenos urbanos de que aparecen nuevas construcciones al pie de la vía, por ejemplo, urbanizaciones o comercios, comerciales? Vale, mira, nosotros dentro de nuestro alcance tenemos una vigilancia del derecho de vía. El derecho de vía, para explicarles a todos, es, como yo construyo cuando se compran los predios, pues muchas veces tú tienes que comprar un predio completo, ¿no? Así vayas a utilizar solamente una parte. Eso tiene toda una normativa. Y el hecho de que hayas comprado todo el predio completo, entonces de pronto mi vía llega, por ejemplo, aquí donde estamos viendo, aquí es unos buenos ejemplos. O sea, la vía llega hasta un punto, y entre la cuneta donde termina hasta donde está el paramento de la casa, o muchas veces la cerca que a nosotros nos toca poner, ese espacio es el que se llama derecho de vía. Nosotros ese derecho de vía lo tenemos que vigilar, pero nosotros no somos autoridad. Nosotros somos un concesionario, somos un privado, pero sí lo tenemos que vigilar. Entonces, al vigilarlo, si nosotros encontramos que alguien está haciendo una invasión de ese derecho de vía,
nuestra obligación es notificarlo a la autoridad competente. Las autoridades, ¿cuál es la autoridad competente? Las alcaldías. Las alcaldías, ellos con esa notificación nuestra toman las medidas respectivas. ¿Cuáles son las medidas que ellos deben tomar? Pues con su inspección de policía y con la policía llegar al sitio y proceder de la manera que lo indica la ley para que se restablezca el espacio público. Esa es nuestra función. Ya el tema de ordenamiento territorial, donde se puede construir, donde no, etcétera, etcétera, eso es responsabilidad de cada una de las entidades territoriales. Acá nosotros pasamos por 13 municipios y entonces, dependiendo la jurisdicción que haya, esa alcaldía tiene que hacer o tomar las medidas respectivas. A lo largo de la vía en este momento, en lo que es la doble calzada, lo que se construyen son estaciones de combustible, etcétera, etcétera. Todo eso también está reglamentado, está regulado. Hay una resolución que se llama la resolución 716 que regula y reglamenta que cuando tú vas a construir, no sé, si llegaran a construir un centro comercial o un centro vacacional o las estaciones de combustible que se construyen, etcétera, etcétera, ellos están obligados a construir unos carriles de aceleración, desaceleración, etcétera. Todo eso está reglamentado en la resolución 716, cómo se tienen que pedir esos permisos para poder ocupar el derecho de vía, conectarse con la vía y construirlo, y se realiza de manera dándole cumplimiento más bien a esa resolución 716. ¿Ya han notado cambios importantes así de más estaciones de servicio? Normalmente eso es lo que más se presenta. Empiezan a llegar permisos de solicitudes de ocupación de derecho de vía para poder construir carriles de aceleración y desaceleración por proyectos de estaciones de servicio. Sí, es lo que más nos ha llegado, es lo que normalmente más se mueve. Bueno, y en los sitios de riesgo, por ejemplo, el paso de quebradas o ríos, donde también hay veces se presenta ese fenómeno y que obviamente se constituye en un riesgo en caso de alguna inundación o cosas por el estilo. ¿Qué manejo se le da? O sea, ¿está dentro de la misma regulación? ¿Le corresponde más al departamento, al municipio? ¿Me hablas de las personas que están viviendo alrededor de las riberas de los ríos? Sí. Más que nada. Sí. Bueno, eso sí ya es una regula. O sea, nosotros como concesionario lo que garantizamos es que las obras que construimos, si por ejemplo pasamos por ríos o quebradas, cumplamos con toda la normativa, tanto de la construcción del elemento estructural y que durante la construcción hayamos cumplido toda la normativa ambiental. Entonces, pedir los respectivos permisos de ocupación de cauce, que las obras que construyamos estén acorde a la norma ambiental, respetar la ronda del río, etcétera, etcétera. Ahora bien, que no hayan personas viviendo alrededor de la ribera del río y que se esté cumpliendo eso sí es competencia de cada una de las entidades territoriales y de las alcaldías. Yo reporto lo que yo vea que está dentro de mi derecho de vía, es mi obligación contractual, derecho de vía. Pero si en la ribera de un río alguien está por fuera de la ronda, pues eso lo tiene que controlar la entidad territorial como tal. ¿Sí? Nosotros sí procuramos que nuestras obras, construir todas las obras necesarias para proteger las estructuras, protegerlas de la socavación y durante la construcción, repito, haber pedido todos los permisos necesarios para llevar a cabo esas obras. Pasando al tema de la seguridad vial, es una vía que tiene pues obviamente unas especificaciones muy altas, 3 carriles. ¿Cómo está esa medición de los incidentes después de que ya están los 3 carriles en servicio? ¿Se ha incrementado la accidentalidad? La accidentalidad en general en el corredor, desde que nosotros lo tomamos para operar y mantener, ha disminuido. Indudablemente, somos conscientes que al tener 3 carriles y por el confort que tiene la vía, que realmente es un confort muy alto, tiende a que las personas empiecen a exceder los límites de velocidad. Si bien hemos detectado algunos puntos donde hemos tenido accidentalidad, en nuestro indicador general, global, seguimos estando por debajo
de lo que eran los porcentajes de accidentalidad antes de nosotros tomar el control de nuestro concesionario, tomar el control de la vía y operarlo y mantenerlo. Sin embargo, como somos conscientes de que esto puede ocurrir, nosotros estamos, desde que pusimos en operación, trabajando en campañas de seguridad vial. Por ejemplo, hay una campaña en la que se está trabajando intensamente, que es el tema de trabajar con todos los conductores de nuestros amigos transportadores, que son los que más usan la vía. Es el gremio que más beneficiado se está viendo con la construcción de este corredor vial, porque eso es un corredor logístico. O sea, hace parte de la vía que viene de Buenaventura, que va hasta Bogotá, ¿cierto? Entonces estamos haciendo campañas con ellos de, mira, siempre conduce a la derecha, o sea, utiliza el carril de la derecha. Porque pues en Colombia realmente vías con 3 carriles, no, pues, ahorita con estas concesiones de 4ª generación y las que vienen de 5ª generación es donde se están implementando los 3 carriles, pero no, nuestra cultura vial no es una cultura vial de tener este tipo de carreteras. Entonces estamos educando, estamos haciendo campañas de seguridad vial constantemente y estamos enfocándonos en los transportadores inicialmente. También hacemos campañas de seguridad vial con los motociclistas. Esta la hemos venido haciendo constantemente, porque dentro de nuestros índices de siniestralidad, de los actores viales que más se ven afectados son los motociclistas. Entonces con ellos hacemos campañas de seguridad vial constantemente para darles pues, los tips que hay que tener en cuenta para que protejan su vida cuando están transitando a lo largo del corredor. Esas son como las que en este momento recuerdo, que tengo presente, que son en las que más hemos trabajado constantemente. Pues nosotros siempre antes de los puentes festivos y cuando esperamos tener mucha afluencia vehicular, pues salimos por medio del Departamento de Comunicaciones empezamos a divulgar mucho todas las medidas de seguridad que tienen que tener nuestros usuarios, y pues constantemente estamos en la vía reforzando todas estas medidas. Adicional a eso, la DITRA, pues dentro de los contratos de concesión está establecido que la Dirección de Tránsito, hay un convenio con la Dirección de Tránsito y Transporte, la DITRA, para que ellos hagan presencia a lo largo del corredor vial. Y se le dan todos los recursos para que así ellos lleven a cabo esta labor. Con ellos, la DITRA también constantemente está haciendo controles, pone retenes, hace controles de exceso de velocidad, participa activamente en todas estas campañas de seguridad vial. La DITRA también participa, participan activamente en estas jornadas. Y bueno, en eso estamos trabajando porque somos convencidos de que todo es cultura, ¿no? No solamente es que la policía llegue y sancione, sino que también hay que empezar a generar la cultura. Y eso se va logrando poco a poco y hace parte de nuestros programas del área social, el de cultura vial. Cámaras y radares todavía no hay planes. Se están instalando las cámaras, también se tienen radares, pero nosotros como concesionario, los concesionarios no pueden multar, porque nosotros no somos autoridad, no tenemos las competencias para hacerlo, pero sí tenemos los medios y brindamos los medios para que quienes lo pueden hacer empiecen a vincularse y se puedan generar este tipo de multas. ¿Quiénes pueden multar? Pues son las secretarías de tránsito departamentales, las secretarías de tránsito distritales o locales de los municipios, de las entidades territoriales, y la policía de tránsito también. Ellos son los que pueden imponer sanciones, multas, los famosos partes. Pero nosotros como concesionario no, pero sí estamos con todo lo que construimos, está la infraestructura para poder llevar a cabo ello. Y ya lo que viene en adelante es que estas entidades junto con nosotros poder empezar a generar esa sinergia para poder implementar estos partes o estas medidas sancionatorias a los excesos de velocidad o conductas inapropiadas a lo largo de la vía. Aquí es donde ya dejamos el tercer carril, ¿cierto? Sí, entonces acá en este peaje
Se termina el tercer carril en las dos calzadas. Después del peaje solamente hay tercer carril por la calzada sentido Girardot-Bogotá, saliendo del túnel hasta llegar al peaje. Si aquí vamos a ir hacia Boquerón, ahorita vamos a pasar, para llegar a Boquerón pasamos por Alto de Caneca. Acá seguimos estando en la unidad funcional 3. Ahí es donde hay una cantidad también impresionante de taludes, ¿no? En Alto de Canecas, sí. Toda la zona de Canecas es una zona de muchos taludes. Ahorita que veamos ahí explicamos un poco mejor qué fue lo que hicimos. Ahí hay también de esos manejos dinámicos de... Sí, hay unas barreras dinámicas. Sí, elementos de contención, hay barreras dinámicas, hay otros sitios donde se dejó el espacio, lo llamamos bolsillo. Mira, aquí está la otra estación de pesaje. Esta es la otra estación de pesaje. Que esta estación de pesaje, a diferencia de la 7, la de la 7 es horizontal, o sea, es paralela a la vía. Esta es perpendicular a la vía. Entonces aquí lo que ocurre es que el vehículo entra, pasa también por la dinámica, pero como funcionan es igual, pasa por la dinámica, en la dinámica el vehículo no se detiene, si está bien sigue, vuelve y sale a la vía, si no, entra al parqueadero, pesa en la estática y se toman las medidas, que descargue o que hay parqueado hasta que se solucione y la policía establece las sanciones al camión. Y aquí es donde se empezó como a alterar el plan original del contrato de concesión, porque se esperaba que fuera tercer carril hasta el túnel, ¿cierto? No, o sea, el alcance siempre ha sido este. Es más, el contrato, o sea, los contratos de concesión, el origen siempre es una estructuración. Eso es una IP, eso es una iniciativa privada. ¿Qué significa una iniciativa privada? La iniciativa privada es que una empresa privada de cualquiera, de infraestructura, del negocio, ve la oportunidad de llevar a cabo un proyecto y lo estructura técnicamente, financieramente, teniendo en cuenta absolutamente todo y se lo presenta a la entidad estatal que es competente, que en este caso es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Se lo propone y le dice, mire, yo tengo esta iniciativa privada, yo creo que aquí es bueno hacer este proyecto. Y ahí empieza un proceso de estructuración. Al final, cuando ya se determina que sí es viable el proyecto, con un alcance claro, la Agencia Nacional de Infraestructura saca un proceso licitatorio. Y en ese proceso licitatorio se presentan los interesados, que puede ser el que lo estructuró, más toda aquella empresa que cumpla con los requisitos y que crea que puede llevarlo a cabo. En ese proyecto nosotros nos presentamos y nos lo adjudicaron, pero nosotros no fuimos los estructuradores. El estructurador fue otro proyecto. Eso pasa, muchas veces el estructurador en competencia transparente se gana también el proyecto que estructura y otras veces no. Este fue un caso en los que el estructurador no se ganó y no le adjudicaron el contrato de concesión. Siempre ha estado establecido el alcance del tercer carril en ese contrato de concesión. El proyecto se llama Tercer Carril Bogotá-Girardot, pues porque ese es el nombre que se le puso, pero siempre ha estado establecido que los tres carriles en las dos calzadas van desde Soacha hasta el peaje Chinauta y que en la calzada sentido Girardot-Bogotá va desde la salida del túnel hasta el peaje de Chinauta y que en los 5 kilómetros de la unidad funcional 2 se tenían que construir 2 carriles adicionales, o sea, ahí también habría 3 carriles, bueno, en caso de que se construya la UF2 tal cual como está prevista, y la unidad funcional 1, que es la más larga, que son los 37 kilómetros más las 2 variantes, son aproximadamente como 50 kilómetros totales de vía de la unidad funcional 1, esa va solamente con 2 carriles, y que el carril sentido Bogotá-Girardot, después del peaje de Chinauta, hasta llegar a la unidad funcional 2 también va con 2 carriles. O sea, así fue estructurado. Desde el comienzo. Desde el comienzo, así salió la licitación, así presentaron la propuesta todos los que participaron en el proceso licitatorio, así fue adjudicado y así quedó el contrato. Y todo eso es soportado, ¿no? O sea, las estructuraciones tienen un rigor bastante grande, porque tienen un nivel, o sea, se tiene que presentar a un nivel de estudios y diseños y todo tiene que estar soportado, de por qué van 3 carriles, por qué 2
y cuáles son las obras que se tienen que hacer. Porque eso al final da un valor de inversión que se tiene que hacer. Por ejemplo, en la APP de Regiotran de Occidente fue la gobernación la que compró los diseños, que esa es la otra figura que podía haber pasado, ¿no? Que comprara los diseños. Sí, también. Sí, en este caso, ¿cómo funcionó? Y funciona así siempre. Cuando es una iniciativa privada, yo privado propongo el proyecto, hago toda la estructuración, todo. Se lo propongo a la ANI, dice sí. Aprobada esa estructuración, vamos a sacarlo a licitación. Si el que lo estructuró le adjudican el contrato de concesión, no se pagan los diseños. Pero si el que le adjudica no se gana el contrato de concesión finalmente, es diferente al que lo estructuró, el que se lo gana tiene que pagarle los diseños o la estructuración al que hizo la iniciativa privada. O sea, el trabajo que él hizo no se puede perder, tiene que pagarse. Eso queda establecido en las reglas de juego. Y en este caso fue así. Nosotros, cuando nos lo adjudicaron, como nosotros no fuimos los que estructuramos, nosotros tuvimos que pagar dentro del proceso, dentro de todo lo que está establecido, se le paga al estructurador lo que se tasó y se pactó. Ajá. Acá estamos en Alto de Caneca. Entonces, mira, aquí hay taludes. Mira, esto tiene una particularidad. Los taludes de Alto de Caneca no se mueven, no son inestables. O sea, la inestabilidad son sitios críticos, sí, porque son taludes por el tipo de material, pero acá no hay movimientos. Aquí el tema es el tipo de material y aquí el reto era cómo estabilizarlos de tal manera que pudiéramos darle un buen manejo de aguas a todo. Anteriormente, cualquiera lo puede hacer, de los que nos ven tu canal, se pueden meter a Google Maps y poner esta zona, para que le pongan por ahí 2020 o 2021, las fotos de 2020 y 2021, y se van a dar cuenta que acá era una pared, o sea, esto era vertical. Esas terrazas que se están viendo ahí, cada una de esas terrazas que no existían. El talud existía, porque esta vía existe. O sea, esta vía la rehabilitamos y aquí no ampliamos a tercer carril. Pero los taludes eran verticales y esos espacios que hay entre el talud y la vía, que llamamos nosotros bolsillos o zonas de seguridad por si hay caídos, caigan ahí, tampoco existían. Entonces, ni tampoco todas estas elementos de contención de caídos, las barreras dinámicas tampoco estaban. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue, aparte de hacer estabilización, hicimos un gran movimiento de tierras, generando las terrazas. Entonces, de una pared, terraceamos cuantas terrazas se necesitaran en cada punto de acuerdo a la altura. Se construyeron las obras hidráulicas, zanjas de coronación, cunetas intermedias en cada terraza, para llevar las aguas a cada uno de los disipadores de energía, que son disipadores de energía grandes, muy altos, importantes, para conducir las aguas, básicamente. Porque acá en este tipo de terreno, como veíamos, tenemos grandes rocas y ahí lo que toca manejar es el manejo, o sea, lo que hay que darle muy buen manejo es al agua, para que no erosione el material. Porque cuando se erosiona, si el agua cae sobre él mucho, pues descubre las piedras y las piedras caen. Sin embargo, también hay elementos de contención en los sitios que se identificaron para contener caídas. Aquí es impresionante ya las vías cómo se perfilan en la montaña, ¿no? Desde la parte del alto hasta cuando empiezan a caer. O sea, aquí se ve cómo va el corredor y cómo uno tiene 3 carriles y el otro no, ¿sí ves? Porque la calzada por la que vamos transitando nosotros, que es sentido Bogotá-Girardot, tiene 2 carriles, pero la del otro lado tiene los 3 carriles, ¿sí ves? Lo que yo te decía, que saliendo del túnel hasta el peaje tiene 3 carriles. Ahí está. Ahí se ve la diferencia. Y eso tiene un poco una razón de ser, porque siempre fluye más fácil en bajada que en subida. Y la calzada derecha o la calzada sentido Girardot-Bogotá va en subida. Con 3 carriles. Entonces, y en ese sector que va hasta, sobre todo el de Boquerón, pues tener un tercer carril es mucho mejor. Es más,
ahí nos tocó hacer ampliaciones, pero la sección que había originalmente daba para tercer carril. Lo que pasa es que era discontinua. Nosotros lo construimos totalmente, lo que es toda esta zona de Alto de Canecas. Y también otra cosa es que en el tráfico, estudiar el tráfico de estas vías, de estas concesiones es súper interesante, porque el comportamiento del tráfico también te lleva a saber cómo es el nivel de servicio de la vía. Normalmente los planes Éxodo, la gente sale en varios días. O sea, normalmente no salen todos el mismo día. Los planes Éxodo se pueden dividir en 2 o hasta 3 días. Pero el retorno, si todo el mundo retorna prácticamente el mismo día, porque pues todo el mundo se quiere quedar en un puente o en unas vacaciones hasta el último día que puedan. Entonces el retorno sí normalmente se concentra en un solo día. Entonces los retornos, entonces el sentido siempre, Girardot-Bogotá, en términos de capacidad, siempre es más exigente que el Éxodo, sin dejar de ser el Éxodo también exigente. Entonces en un puente, por ejemplo, la gente a veces empieza a salir desde el jueves por la noche, viajan el viernes y viajan el sábado. El retorno lo hace todo el mundo el lunes. Y ahí es cuando es el caos del trancón. En la entrada a Bogotá. Ahorita, entonces, esto es la entrada a Bogotá. En la vía fluyó súper bien el tráfico. No tuvimos eventos, nada. O sea, y es prácticamente, pasamos el puente y enseguida está el túnel, ¿no? Sí, entonces mira, ahí como vas avanzando, ahí se ve el puente nuevo, pero si ves el puente nuevo no está conectado. La vía que se tiene que conectar, pues aquí viéndolo en la imagen, es la que está al lado izquierdo. La que está al lado izquierdo es la vía anterior. Ahí se alcanza a ver un talud. Realmente lo que nosotros necesitamos, ese talud está bien, ya construido, pero después de ello, o sea, la vía se tiene que tirar toda hacia la izquierda. Para tirarse hacia la izquierda, ahí exacto, ahí. Ella tiene que empezarse a tirar toda a la izquierda, toda a la izquierda. Esas casas que se ven ahí, todo eso es un pasivo predial. Y eso es lo que no hemos podido adquirir, porque tenemos que tirar la vía hacia la izquierda para que haga una curva y se meta y conecte con el puente, que es, sí, ahí tomas el alineamiento, te haces así, ¡ping! Te conectas ahí y conectas con lo ya construido. Por eso es que no la hemos podido hacer así, y se conecta. Y esa vía que se ve allá, que es el otro puente y por donde van los carros, esa se clausura, porque esa ya no la tendrían que seguir utilizando. ¿Sí? No sé si me dicen. Sí. Este es el evento eximente de responsabilidad que realmente si uno dice, Dios, o sea, si se siente. Los demás son totalmente imperceptibles. Este sí no. Una vez se resuelve el tema de esos pasivos prediales, construimos esa parte de la calzada para conectar con el puente, que es lo que hace falta. Básicamente es el approach, es la conexión y un pedacito de vía. Es justo acá donde estamos. ¿Y si tiene en el horizonte algún chance de solución? Sí, los pasivos sí se pueden solucionar. Lo que pasa es que estamos ahí viendo con la ANI cómo se puede establecer un mecanismo contractual para que podamos nosotros empezar a trabajar directamente en la solución de esos pasivos prediales. Lo estamos buscando. Bueno, muy bien. Quiero decirles que pensaba acelerar el video y resultó que todo el material grabado recopilado con toda la explicación que nos hace Fabián Lacutir, ingeniero civil y director de la concesión Vía Sumapaz, prácticamente nos dio para completar todo el tiempo. Este es un récord absoluto en todo sentido por el cubrimiento que se hizo. Es un registro que no tiene precedentes. Se intentó hacer la primera vez antes del primer encuentro, o del segundo encuentro más bien, que fue también con servicio de transporte de parte de ellos. El primero fue totalmente autónomo, fue cuando empezamos este proceso de invitarlos a participar activamente en la VAQI, y se logró el contacto directamente con la concesión. Ahí logramos esclarecer muchos temas de varias dudas, pero paralelo a lo que ellos dicen, no he dejado yo de revisar los informes de interventoría. Una de las zonas más impresionantes es esta, por ejemplo, el manejo que hacen de terrazas en los cortes a la montaña. Como vieron,
nos explicó bastante bien las condiciones y la manera como se comporta la montaña en este tramo en particular. De las novedades, recordemos, dejaron un espacio adicional para posible caída de material, un área como de contingencia o un área de exclusión. Y este tramo, como les digo, es el más impresionante cuando hago el vuelo, porque es un precipicio gigantesco, porque baja dramáticamente la altura, prácticamente después del peaje de Chinauta, en esa zona recta que es la meseta o el cerro. Y ahorita se me fue el nombre porque estamos en narración orgánica. Espero recordarlo en la medida que vamos conversando. Pero el descenso son de alrededor de 300 metros solo en esa parte recta. Ya cuando vamos por las curvas hacia un lado y hacia el otro, llegamos prácticamente al nivel del mar en un tramo relativamente corto. O sea, el cambio que hay en esta zona de la vía y lo que hicieron en términos de ingeniería es impresionante. Claro, siempre queremos más. Yo la verdad estoy muy inclinado porque se complete el tramo que tiene que ver con la unidad funcional 2. Ojalá se pudiera llegar a un acuerdo, si no en este gobierno, en el siguiente, para poder invertir en hacer el bitúnel. Lo más probable es que para que eso dé cierre financiero, para que sea financieramente equilibrado, implicaría hacer un nuevo peaje. Déjenme saber si les parece interesante la idea, si estarían dispuestos a pagar un peaje adicional para tener una vía todavía de especificaciones mayores. ¿Cuál es la ventaja que tiene la construcción de ese túnel adicional? Que no va a impactar en el tránsito o en los desvíos. Ustedes saben que esta ha sido una obra prácticamente eterna, porque casi que empalma la construcción de la doble calzada con la tercera. Se terminó la doble calzada, duró un corto tiempo en concesión y luego llegó esta propuesta de iniciativa privada. También ustedes dirán, no, pero es que ampliar más carriles es generar demanda inducida. Pero si miramos las vías en el mundo de este tipo, los corredores carreteros, estas son las especificaciones mínimas: 3 carriles, y tiene todo el sentido. Permite manejar diferentes escenarios de movilidad el tener 3 carriles y no solamente 2. Manejar contraflujos, manejar esos contraflujos también permitirían algún tipo de mantenimiento especial, algún tipo de mejora. No pensar ya que entonces llegamos al tercer carril y vamos para el cuarto y quinto y sexto, porque ahí sí hablamos de demanda inducida. Pero definitivamente una vía tan importante como esta, pensando por ejemplo en recuperar la conexión desde el puerto de Buenaventura, que en el tema del metro ha sido una pregunta muy recurrente, muy frecuente, y es ¿por qué no se tomó el transporte por tierra desde Buenaventura hasta Bogotá y sí se tomó desde Cartagena hasta Bogotá, sabiendo que la distancia es más corta? La respuesta tiene que ver con esto, precisamente las vías, con excepción de este corto tramo entre lo que es el Boquerón, la zona del Boquerón y Bogotá. Las curvas y las pendientes son muy complicadas, son pendientes muy pronunciadas de una inclinación muy grande y las curvas muy cerradas. Los trenes deben llegar en cama baja cada vagón y son de carga extra larga. Es una caravana que demanda también una operación logística sin precedentes. Yo creo que en la historia del transporte que se ha tenido para operaciones logísticas de gran tamaño, no se ha tenido una experiencia similar, con excepción obviamente de lo que haya sucedido en la logística de transporte para el metro de Medellín y los vagones del metro de Medellín. Pero en una distancia tan larga, que es hasta Bogotá, se multiplica por 2 el esfuerzo de la logística y la complejidad por las vías. Entonces esa fue la razón, y por eso debemos pensar en tener vías modernas, por supuesto corredores férreos. El sueño grande es poder conectar la costa atlántica y la costa pacífica a través de corredores férreos modernos.
la logística de transporte bajaría muchísimo. Tan así que hoy día todavía cuando recibimos un contenedor o una mercancía desde China, cuesta mucho menos su transporte de China a puerto que desde puerto a Bogotá. Eso refleja nuestro nivel de atraso y no solo es para descuidar los corredores férreos que tenemos que rescatar con especificaciones modernas de trocha estándar, de velocidades medias de 120, 150 km por hora, sino además los corredores de los ríos. El río Magdalena es navegable en una gran parte de su extensión y atraviesa nuestro país de norte a sur prácticamente en su totalidad. Esa es la multimodalidad en cuanto a la logística, ¿no? Utilizar las carreteras sí, utilizar los corredores férreos modernos también y obviamente los ríos donde se pueda hacer la conexión. Pero eso nos va a permitir ser competitivos. Si queremos poder ganar en importaciones, en exportaciones, mejores precios, debemos precisamente trabajar el tema que tiene que ver con la mejora de la infraestructura de nuestras vías. Hemos llegado ya al final y yo creo que en la historia del canal no habíamos tenido un video tan bien documentado como este por espacio de casi 2 horas. Tiene todos los ingredientes, tiene la lectura de narración de introducción, tiene la fuente oficial directa y tiene esta narración orgánica donde increíblemente hemos dejado un material que, como les digo, va a marcar un precedente de antes y después. No es una película al estilo saga de El Padrino, que son de duración de 3 horas, pero es asombroso. O sea, aquí ya estamos en un nivel donde podemos entregar información documentada de manera visual, pero también de manera narrada con un nivel de precisión y de calidad que ustedes se encargarán de juzgarlo en la posteridad. Entonces, yo creo que se vienen cosas muy buenas en todo sentido, no solo para esta comunidad y este canal, sino en los espacios que abrimos con los demás veedores, con los medios de comunicación clásicos, con la manera como ellos manejan la noticia, ¿no? Porque la recortan siempre a 2 minutos, a 1 minuto. En nuestro caso no tenemos esa restricción y no por ello creo que caemos en un nivel de aburrimiento o monotonía. Pues obviamente mi voz no es la del mejor locutor, hay muchas cosas para mejorar en lo visual. Hubiera querido, por ejemplo, dejarles de una vez los marcadores de tiempo de los apartes. Eso lo podemos hacer después con seguridad. Entregarles, por ejemplo, un plano de la ruta de la vía donde vamos exactamente con respecto al dron. Eso me lo han pedido mucho en los recorridos del metro. Todo eso lo podemos trabajar, pero créanme que demanda tiempo, como me demandó tiempo entregarles al final este resultado, que es el cúmulo de mucha experiencia volando, haciendo edición de video. Es un trabajo titánico, pero me deja muy feliz poderlo compartir y solo imaginen que puede seguir después. El futuro tiene que ser mejor en la calidad visual, en la calidad de la manera como narramos y cómo acercamos a todas las personas que son directamente los que están trabajando estos resultados, obras gigantescas. Un gran abrazo, hemos llegado al final del video. Se les quiere mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao.